Fin de semana, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a altos cargos de Estados Unidos en la que denuncia la existencia de un supuesto complot para afectarlo a él y a otras personas, como el actual fiscal general, Francisco Barbosa, el expresidente Juan Manuel Santos y el exfiscal Eduardo Montealegre. Doctor Néstor Humberto, muy buenos días. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en 6 AM. Gustavo, un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. ¿Cuál es el asunto que tanto lo está preocupando? ¿Cuál es el complot del doctor Néstor Humberto? Pues gracias, Gustavo. Mire, la historia es un poco tenebrosa, es cruel. Hace 4 años me retiré de la fiscalía y los delincuentes que fueron investigados, judicializados y condenados por fiscales durante mi administración se han reunido y han puesto en marcha toda una conspiración tendiente a cobrarme el hecho de haberle servido a la justicia. Y le empezaron a llegar unos correos, unos WhatsApp a uno de esos fiscales donde le decía que si antes de diciembre no había entregado a Néstor Humberto Martínez en los Estados Unidos, él sería extraditado y no podría volver a ver a su hijo, un niño pequeño que ha tenido dificultades clínicas desde su propio nacimiento. Es decir, le habían hecho obviamente un perfilamiento y sabían que su punto más sensible era su hijo, y en cada comunicado le hablan su hijo, que no lo va a volver a ver en ninguna Navidad porque al fiscal Hernández lo van a extraditar a los Estados Unidos si no se inventa algún cargo. Es decir, si no hay lugar a un falso positivo contra Néstor Humberto Martínez y otras personalidades. Eso es una canallada. Es decir, quien está siendo objeto de un constreñimiento, de un asedio, de una amenaza para que hable contra unas personalidades es justamente el fiscal Daniel Hernández. Apenas ocurrió eso, que eso ocurrió hacia febrero de este año, y se han recibido entre 30 y 40 chats y comunicados de esa naturaleza. Yo inmediatamente di curso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no solamente al señor embajador, al anterior y al nuevo, sino he estado informando a la autoridad del Departamento de Justicia en Colombia para poner sobre aviso que se han juntado estos delincuentes. La cabeza de esta conspiración es el señor Alex Bernó, como lo ha reconocido públicamente, como aparece en los comunicados que le llegan al fiscal Bernó, y como lo han declarado también los financiadores de este grupo, que dan cuenta que las primeras reuniones se llevaron a cabo con el FBI en Panamá en presencia del señor Gonzalo Guillén. De tal manera que y ahora se les junta, lamentablemente, el señor Otto Bula, quien fue judicializado y condenado por el señor Daniel Hernández. Entonces, blanco es, gallina lo pone. ¿Qué es? Una conspiración. Los fiscales que judicializaron a esta gente los están persiguiendo. Doctor Néstor Humberto, usted menciona dentro de esta conspiración a Alex Bernó, persona muy cercana al hoy presidente Gustavo Petro, como quiera que hasta su esposa está en el partidor para la embajada en Francia. ¿El gobierno nacional sabe de todo esto? Pues tiene que estar enterado, porque aunque ya me han anunciado denuncias, pero ahí sí que van a tacar burro, el señor Guillén ha dejado trazo documental que entregué al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 10 de octubre, en donde dice que está trabajando con el canciller Leiva para levantar estos infundios y llegar ante las autoridades de los Estados Unidos. De ser cierto eso, por lo menos sí lo afirma, y tengo el documento Gonzalo Guillén, de ser cierto esto, hemos pasado de una conspiración judicial a una conspiración política, que se justificaría de múltiples formas. Primero, por la amistad de Bernó con Gustavo Petro, y la mayor ironía, Gustavo, es que yo fui el que le presenté a Petro al señor Bernó hace alrededor de 20 años. En segundo lugar, porque estos fiscales fueron los que llevaron a cabo la investigación de las chuspas de dinero
que se le entregaron en la penumbra a Gustavo Petro, judicializaron al señor Montes y pidieron en extradición al señor Montes. Es decir, si se consolida toda esta conspiración y todo este complot, obviamente no habrá quien atienda esa extradición del señor Juan Carlos Montes. Y adicionalmente, saliendo el fiscal Betancourt y estando en proceso de imputación el fiscal Hernández, no hay quien en este momento pueda responder la casación que presentó frente a su condena el señor Alex Bernó, condena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. Espinosa, lo escucha el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Exfiscal, dice el señor Guillén en sus respuestas en su cuenta de Twitter que él nunca ha ido a Panamá y que eso es falso. Dice también que él no gastaría plata en eso. Pero usted acaba de decir que le ha dejado un rastro documental. Sobre ese viaje en particular que usted menciona en su carta, ¿qué evidencia existe? ¿El pasaje? ¿Qué hay para comprobar que el señor sí estuvo allá? Esos trinos, por cierto, bastante procaces, ¿no? Que dicen mucho de la personalidad de un sujeto. En esos trinos, el señor dice que él no tiene ninguna comparecencia. Mire, son dos cosas distintas. Una, que él dice que está utilizando al canciller Álvaro Leiva en este complot. Déjeme decirle que es documentalmente, es un documento de autoría de Guillén, y ese documento ya está en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y el viaje a Panamá, de él da cuenta el financiador de ese viaje, que como usted recordará, dijo públicamente que le había pagado varios millones de pesos al señor Guillén para que iniciara una campaña difamatoria contra la Fiscalía. ¿Usted está hablando del señor Matos? Carlos Matos, sí. Sí, okay. Que estaba en ese momento, pero déjeme decirle, todas las versiones indican que el señor Carlos Matos se ha separado de él. De hecho, le presentó una tutela, como ustedes vieron recientemente, en donde se le ordena al señor Guillén seguir en esas trinos e informaciones mendaces, falaces, mentirosas que ha dado en poner en circulación a través de un medio subrepticio que él llama la no sé qué prensa, la nueva prensa. Exfiscal, usted en la carta a las autoridades de Estados Unidos menciona que envió una grabación con todos los nombres de la conspiración. ¿Son los que nos acaba de mencionar al principio de la entrevista o podríamos complementarlos? Hay bastante más. Todos los nombres los tiene en su poder desde el mes de mayo de este año el Departamento de Justicia, porque déjeme decirle, Gustavo, que la carta que se conoció en el día de ayer se llama Conspiración 5, porque hay 4 cartas anteriores que han sido distribuidas ante las autoridades de los Estados Unidos, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de Colombia. ¿Por qué están involucrados el fiscal actual, el exfiscal Montealegre y el expresidente Juan Manuel Santos? No, yo no entiendo por qué los mencionan en esas comunicaciones. Esas comunicaciones salen de teléfonos de los Estados Unidos, en textos de WhatsApp, pero lo que sí tengo conocimiento y evidencia es que se trata de un complot contra el suscrito. Exfiscal, muchas gracias, muy amable por contarnos y estaremos pendientes de cualquier desarrollo y por supuesto de las respuestas del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, muchas gracias, Gustavo, muy gentil por el interés, porque déjeme decirle, si se consolida esta conspiración, queda notificada la justicia colombiana, quedan notificados todos los jueces y fiscales de Colombia que los delincuentes son intocables, porque si se meten con ellos, en lo sucesivo serán perseguidos y judicializados hasta el final de sus días. Esto no puede ocurrir en Colombia y no puede ocurrir con el aval y la actuación de la justicia americana. Es el exfiscal Néstor Humberto Martínez y por supuesto el desarrollo de
la carta que le ha enviado a las autoridades de Estados Unidos denunciando la existencia de un supuesto complot. Trataremos de hablar con algunos de los mencionados precisamente en esas grabaciones y en la carta.